El próximo lunes los diputados tienen una cita importante en el proceso de aprobación de reformas constitucionales. Sin embargo, en el ambiente aún hay muchas dudas respecto al proyecto de modificaciones. Por eso hablaremos de ese tema esta noche. Participa con el hashtag SFConstitución. A continuación, la nota de la reunión de jefes de bloque en donde se programó el próximo debate. El antejuicio, la jurisdicción indígena y la creación del Consejo Nacional de Justicia siguen siendo los temas polémicos de la reforma constitucional en materia de justicia. En esa línea, los jefes de bloque debatieron. Más que el apoyo, los congresistas manifestaron preocupación alrededor del contenido y algunos sobre la redacción. A la reunión asistieron el procurador de los derechos humanos, Jorge de León, y el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, como miembros de la mesa técnica de la reforma. Que ustedes discutan, presenten enmiendas. Esa es la labor por naturaleza del Congreso, pero sí queríamos trasladarle ese mensaje de que estamos clarísimos. En las propias mesas hubo gente que no estaba de acuerdo con la totalidad de las propuestas, hubo muchos disensos. El disenso es lo que permite también construcción de normas más sólidas, más legítimas, más consensuadas, y no es una contradicción. Abiertamente, el bloque del PAN dijo que bloquearán la aprobación. La bancada FCN Nación no entró en la discusión, pero sí plantearán enmiendas. Y al igual que la UNE, confirmaron que acudirán al Pleno el lunes a la sesión que podría ser la definitiva. El presidente del Legislativo, Mario Taracena, espera alcanzar quórum y teme que no se alcancen los 105 votos para los 3 cambios más sensibles que son el espíritu del proyecto. No son las tablas de Moisés, todavía puede sufrir algunos cambios, pero creo que ya es en un 90-95% una buena aproximación, y me entusiasmó mucho ver que el comisionado y el procurador estuvieron de acuerdo. Entonces quiere decir que vamos bastante bien. Previo a la reunión, a lo que yo le tengo miedo es a la que no haya jefe, que no haya quórum. Por eso le pregunté, UNE se comprometió, Puñalito, digo, Valle también se comprometió. Esperemos que sí, pues que vengan. El antejuicio lo veo bien complicado, sinceramente. Los diputados expresaron su sentimiento ahí, pero lo que yo he podido hablar en lo personal con ellos, ninguno no lo quiere. Los jefes de bancada continuarán con el debate este sábado previo a la sesión del lunes, donde se ha convocado para conocer exclusivamente las reformas constitucionales. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana con un tema que ha sido recurrente en estos últimos días, el proyecto de reforma constitucional que se discute en estos momentos en el Congreso de la República. Ya lo escuchó usted, ya lo vio en la nota de Carolina Leverón. Los señores diputados se reunirán mañana sábado para seguir avanzando en estos consensos, en estas pláticas. Sin embargo, hay algunas bancadas que no han mostrado todas sus cartas y dicen que las enmiendas tardarán en darse a conocer y será hasta el lunes 28 que pues verán la luz y sabremos si hay luz verde en tercera lectura para el proyecto de reforma constitucional. Por eso hablamos de ese tema en Sin Filtro, la etiqueta SF Constitución. Damos la bienvenida a nuestros invitados, Fernando Espina y Andrea Reyes de la Comisión de Justicia Ya, ambos que han seguido muy de cerca el proceso de proyecto de reformas, que apoyan el proyecto de reformas, pero que también nos quieren explicar algunos puntos, porque vaya que hay algunos artículos que están causando roces en este momento y mucho ruido entre la población. Fernando, ¿por qué hasta este momento salen estas dudas de un proyecto de reforma que viene consensuándose de meses atrás? Fíjate, ven que ese es uno de los principales temas que debemos de tratar de aclarar con la población que no ha seguido tan de cerca este proceso. La reforma constitucional que se está planteando en estos momentos es un mandato, es un compromiso de los acuerdos de paz. Hace 20 años que se firmaron los acuerdos de paz y que se estableció que había que hacer una reforma al sector justicia. Y dentro de esa reforma al sector justicia había un tema clave. Había un tema clave que es la separación del ejercicio de la jurisdicción, que es el cargo de un juez, que es completamente lo vinculado con juzgar, a la administración de los recursos del sector justicia. ¿Y por qué es importante hacer esta separación? Porque hoy día las personas que llegan a la Corte Suprema de Justicia, los magistrados y concretamente el presidente, tienen el poder de decisión sobre los movimientos de los jueces, sobre traslados, sobre sanciones, sobre enviar a la supervisión de tribunales, sobre el presupuesto que se puede asignar. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que un juez que se ha portado mal o que no ha cumplido lo que la Corte Suprema de Justicia le está pidiendo, puede ser castigado con ser enviado a Ixihuán o ser enviado a Petén. Y un juez que sí cumple puede ser movido. Pero
Este es un proceso que venía desde hace mucho tiempo y se abrió una mesa de discusión. Esa es la parte importante. En ese punto, Fernando, bueno, creo que nadie va a discutir la necesidad de separar la administración del tema de la justicia. Pero, Andrea, hay puntos en donde, incluso en las mesas que se iniciaron hace meses atrás para socializar este tema, habían puntos rojos, por así mencionarlos. Algunos temas que eran difíciles de negociar o dialogar. ¿Por qué crees que era tan difícil o es tan difícil incluso ahora esos puntos? Yo creo que porque, en primer lugar, esta reforma sí le quita mucho poder a diferentes actores sobre el organismo judicial. En primer lugar, el Congreso ya no elegiría magistrados de sala de apelaciones, es una cosa, se mueren las comisiones de postulación, que es un proceso en el que ellos pierden poder. El antejuicio, que es también un momento en el que ya los funcionarios públicos pierden esa como facultad de no facultad, sino ese atributo de no poder ser investigados a pesar de que existe indicios y que existe una necesidad de investigación, ¿verdad? Y sobre todo prejuicios, siento yo. Prejuicios. Ajá, sí. Hablando en el tema específicamente del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico, uno de los temas que incluso aquí hemos hablado. Sí. ¿Por qué es tan difícil hablar del pluralismo jurídico? Yo acá veo un tema fuertemente enraizado en nuestra sociedad, un tema cultural de desprecio o de temor hacia los pueblos indígenas. Guatemala es un país, nadie lo niega, nadie lo puede dudar, donde tenemos una mayoría indígena. Más del 60% de la población se asume a sí misma indígena. Y esta población indígena, la misma Constitución en el artículo 66 lo venía reconociendo. Decía que reconoce, promueve y protege las formas de organización social de los pueblos indígenas. Entonces, si ya reconocemos eso, ¿por qué nos da temor reconocer las autoridades de los pueblos indígenas como personas, como jueces que ya hacen algo? ¿A qué voy? No es que ahora ellos van a tener poder, ellos simplemente van a seguir haciendo lo que tradicionalmente han hecho, pero te garantizas que ahora ya no va a haber un doble juicio. Una persona que en su comunidad, que quede bien claro, una persona que en su comunidad ha sido juzgada por un delito, por una autoridad ancestral, no volverá a ser juzgada por un tribunal ordinario. Por ese delito. Ese es el punto que está detrás de eso. Entonces hay un sentimiento racista fuertemente arraigado, un temor a lo desconocido de decir, bueno, ahora ellos van a tener poder, ellos van a gobernar. No, simplemente se está reconociendo algo que tienen años de estar haciendo. Vamos a la primera pausa. Tengo aquí algunos mensajes que han llegado vía Twitter en donde se cuestiona el pluralismo jurídico. Vamos a dar lectura de esos mensajes más adelante. Les hacemos la invitación para que usted envíe sus comentarios con la etiqueta SF Constitución para que podamos conversar en este espacio donde lo que se quieren es aclarar esas dudas. Ya a pocos días de que se llegue al Congreso esta discusión en uno de los puntos más álgidos, la tercera lectura y por artículos. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta oficial de Guatevisión en Twitter. Preguntamos con las reformas a la SF Constitución, ¿qué se espera de la sesión del lunes 28? Bueno, un 45% cree que se va a suspender la sesión, ya sea porque no lleguen los diputados, esa puede ser una alternativa. Un 29%, bueno, cree que llamará a la embajada, o sea que habrá alguna presión externa. Y un 26% cree que se impondrá los cambios que viene anticipando la bancada oficialista FCN. Este es un sondeo preliminar que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión para saber la opinión de los seguidores en redes sociales. Y bueno, hablando de FCN Nación, el encargado de ver las enmiendas, de consensuar las enmiendas con el oficialismo, es el diputado Edgar Ovalle. Él no las ha dado a conocer, dice que no es el momento. Y también otro diputado, el señor Fernando Linares Beltrán, también ha manifestado su oposición a algunos artículos del proyecto de reforma. Estas son sus declaraciones. Las enmiendas todavía no están elaboradas. Tenemos, sí, definitivamente estas enmiendas van a salir después de que se hagan todos los consensos y los análisis.
sobre estos 3 temas específicos que se pusieron hoy en la mesa? Pues yo creo que estos son los 3 temas más problemáticos. Nosotros no estamos de acuerdo. Yo voy a hacer todo lo posible para que se pierdan estos artículos, para bloquearla, para ganar tiempo. Son las declaraciones de los diputados, tanto Edgar Ovalle, que anticipa que va a presentar enmiendas al proyecto de reforma, y también el diputado Linares Beltranena, que no se guarda nada y dice: voy a oponerme a ciertos artículos y voy a bloquear para ganar tiempo. ¿Para qué se necesitaría ganar tiempo en estos momentos, Andrea? Pienso yo que para elaborar tal vez algún tipo de enmienda, o para que sencillamente la reforma no pase, o para que por lo menos no pase este año. Y eso haría que la coyuntura de reforma se diluya. Ustedes han participado activamente desde las plazas, desde 2015, y han seguido muy de cerca el proceso de reformas. Una crítica muy recurrente es por qué la prisa de aprobar la reforma constitucional. ¿Qué responden ustedes a eso? Para empezar, creería yo que ya está suficientemente discutida la reforma. Pasamos un proceso de mesas de diálogo de aproximadamente 3-4 meses, mesas de diálogo en todo el país. Nosotros no entendemos por qué el debate no se ha agotado aún y por qué tiene que pasar más tiempo para poder llegar a un consenso real. Y la verdad es que es técnicamente imposible creer que el pensamiento de todos nosotros se va a ver literalmente plasmado en una propuesta. Tiene que haber puntos medios y en momentos en los que se tenga que ceder para poder hacer una propuesta realmente consensuada. Hablando de los mensajes, lo había adelantado antes del corte, que nos han enviado referente al pluralismo jurídico, uno de los puntos más candentes de la propuesta. Nos dice un usuario de redes sociales: a ver, oponerme al pluralismo jurídico es o me convierte en racista, Fernando. No necesariamente. No necesariamente. Si uno tiene argumentos jurídicos válidos que demuestren que el pluralismo jurídico es una regresión o va en contra de los avances en el reconocimiento de los derechos humanos. Si uno tiene argumentos válidos para eso, no es un argumento racista. Pero si tu argumento es decir, no porque entonces los pueblos indígenas nos van a mandar, no porque entonces ¿qué van a hacer ellos con derecho? Ese es un argumento racista. Ahora, si esas personas tienen un argumento jurídico válido, lo podemos discutir. Entre esa segundo grupo que nos han enviado también de mensajes, nos dicen: ¿qué pasa con el debido proceso, con el pluralismo jurídico? Y segundo, si se va a juzgar o no se va a poder juzgar a una persona por un doble delito, puede existir aquella posibilidad que una persona se quiera apegar al derecho indígena para huir, digamos, de los órganos normales, regulares. Mira, todo eso requiere mucha más discusión, pero si vamos a hablar del debido proceso, primero que nada tenemos que entender que son dos concepciones del mundo completamente diferentes. Y la concepción del mundo de los pueblos indígenas es reconocer una autoridad ancestral, reconocer una persona que tiene una sabiduría y un conocimiento, y que no está pensando en hacer venganza, que no está pensando en, bueno, usted mató a este, entonces ahorita hay que matarlo a usted, o hay que chicotearlo como la gente piensa. Yo he conocido un par de casos en mi ejercicio que una persona asesinó a otro. ¿Y cuál fue la condena? Lo llevaron ante la autoridad y la autoridad indígena le dijo, a la autoridad central le dijo: bueno, usted por haber asesinado a esa persona dejó a esa madre y a esos hijos sin trabajo. Entonces, ahora usted va a trabajar para mantener a esos hijos y a esa señora y mantener a los suyos. Un principio básico de la justicia indígena está mandado por la reparación. En cambio, en nuestro sistema jurídico estamos hablando del castigo. Y estas personas voluntariamente se acercan. Es muy difícil que digamos que una persona va a ser arrastrada o llevada para ir ante la autoridad. Cuando es citada una autoridad, los dos van y exponen sus razonamientos, sus motivos, son escuchados, y después de ser escuchados, la autoridad, que es una persona que la comunidad ha reconocido como tal, toma la decisión. Y por otro lado, si uno puede o no puede acogerse, un principio que debe quedar completamente claro es que dentro de la jurisdicción indígena y las opiniones de los pueblos indígenas, solamente la jurisdicción es principalmente para ellos. Pero si uno voluntariamente decide aceptar, participar en ese sistema, puede hacerlo. Pero no vamos a ser necesariamente obligados a participar en ese sistema. Es principalmente para las comunidades. Y hay que reconocer también que es en principio preventivo y luego reparador, no
castigador como el sistema de la jurisdicción que nosotros manejamos. Bueno, vamos a la segunda pausa de esta noche. Ya sabe, ¿está usted de acuerdo con lo que dice Andrea, con lo que dice Fernando? Envíe sus comentarios con el numeral SF Constitución. Volvemos luego de la pausa. Visión, lo mejor que ves. Regresamos a este tercer bloque de Sin Filtro. Estamos hablando sobre los cambios a la Constitución, la etiqueta SF Constitución. Y bueno, nos habíamos quedado en el bloque anterior hablando un poco del pluralismo, que ha sido uno de los temas más difíciles de consensuar en este proyecto. Pero hay voces que en un primer punto apoyan la reforma, pero que luego vemos que están queriendo entramparnos. ¿Qué intereses realmente está tocando la reforma constitucional cuando se habla de cambiar el modelo de la carrera judicial, por ejemplo, que es algo que no se habla mucho? Cuando se habla de modificar el antejuicio para que se pueda iniciar una investigación preliminar a un funcionario antes de hacer la solicitud formal. ¿A qué intereses está tocando esta reforma y por qué la oposición, no tan frontal como algunos, sino más, digamos, diplomática o bajo la mesa? Andrea. Nosotros tenemos un hashtag para esa oposición tan férrea que ha habido, abierta y también solapada, podemos decir, la soberana impunidad, ¿verdad? Aquellos que se han servido del sistema de justicia para poder lograr sus intereses propios económicos y intereses políticos. Gente que según se vio en la última comisión el proceso de comisiones de postulación, se develaron que las estructuras estaban detrás de la selección de jueces y de magistrados, sobre todo de magistrados de sala de apelaciones. Fíjate, ven que uno de los frontales es Linares Beltranena, ¿no? Sí. De los pocos frontales. Porque otros dicen apoyar y luego pues no sabemos cuál es la postura real. Este tema que está tocando Andrea, la reforma constitucional, si la podemos citar, la podemos resumir para que la población la entienda en grandes rasgos, podríamos hablar de una primera parte vinculada con el antejuicio, una segunda parte vinculada con el pluralismo jurídico, una tercera parte vinculada con la reforma al sector justicia, que toca. Para mí lo más importante, el corazón de la reforma, es la modificación del organismo judicial y la carrera judicial. Hasta el día de hoy, los magistrados de las Cortes de Apelaciones se eligen, y de la Corte Suprema de Justicia, se eligen por el Congreso de la República. Entonces, en este proceso, con las comisiones de postulación, se crearon ciertos nichos de poder. Se crearon ciertos grupos operadores políticos que se fueron a enquistar en la Universidad de San Carlos, en el Colegio de Abogados, algunos manejados por los partidos políticos y unos directamente por el crimen organizado. Y estos grupos lo que se encargaban era de negociar con los candidatos a magistrados de apelaciones, de negociar con los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con los candidatos a fiscal general y los candidatos a procurador. Pero ellos no, o sea, estas personas que tienen estos intereses en estos grupos no salen a dar la cara y decir que no están de acuerdo con las reformas constitucionales y no lo van a hacer. ¿Por qué? Bueno, ya vemos algunos que sí lo están haciendo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de perder poder, a mí no me cabe la menor duda, como lo decía Andrea, que Linares Beltranena es una de las personas que está defendiendo esos grupos, esos espacios de poder. Lo mismo podemos ver con los partidos que representan a lo que se le ha llamado la vieja política. Esta Corte Suprema de Justicia fue integrada de alguna forma por el Pacto de la Impunidad. Entonces, ¿dónde están ahora los diputados que en su momento llevaron a esos magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Están enquistados en FCN. ¿Y a qué está jugando FCN? No lo hace veladamente, pero la vez pasada se desmarcaron para que no hubiera segundo debate. Y me temo que el lunes no va a haber 105 diputados. No va a haber 105. Andrea, en tu experiencia tuviste un rifirrafe con Linares Beltranena, ¿no? Y por la presencia, porque él cuestionaba la presencia de grupos y colectivos en el palco diplomático ese día que estaban conociendo las reformas constitucionales. ¿Qué dices tú en tu defensa de por qué es necesario estar allí viendo la aprobación o viendo el trabajo de los diputados? Para empezar, tener en cuenta que los diputados son representantes de la población y ellos están ahí para seguir lo que al pueblo le convenga y lo que el pueblo le exige. En esa ocasión yo me encontraba en el palco exigiendo que se aprobaran las reformas.
temíamos que se fueran a romper quórum, pero afortunadamente no fue así. Ese día se conoció en primera lectura la reforma, y haciendo uso de nuestra libertad de expresión tenemos el derecho también de hacer, siempre y cuando no rebasemos los límites del respeto y de la dignidad de la otra persona, podemos exigir lo que querramos para poder hacer presión en el Pleno del Congreso. ¿Se van a presentar el lunes a ver esta seguramente nosotros vamos a estar ahí. Todavía no hay una cosa muy consensuada, bueno, mejor dicho, quién pueda llegar. Y sí, seguramente van a haber pueblos indígenas, seguramente van a haber personas exigiendo la aprobación y con 105 votos de la reforma constitucional. Bueno, el comisionado Iván Velázquez adelantó que él va a estar también al tanto de esta plenaria en el Congreso. Él va a asistir ese día al Palacio Legislativo. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones, pero es viernes, es momento de hablar de la semana terrible. A los invitados, ¿quién cree que esta semana pasó el momento más difícil o que no tuvo buenas noticias durante estos últimos 5 días? ¿Fernando? Yo creo que empieza Andrea, porque uno buenísimo. Andrea. Para mí es Ricardo Méndez Ruiz. Esta semana le rechazaron una querella espuria que presentó en contra del comisionado Iván Velázquez, que a todas luces era antijurídica. No tenía un fundamento. No tenía pies ni cabeza. Ajá. Don Ricardo Méndez Ruiz. ¿Qué dice Fernando? Mira, yo veo tres cosas importantes, pero para no dejar de hacer mención, creo que es un buen momento para reconocer que está teniendo una semana fatal o ha estado teniendo un tiempo fatal la impunidad, y esto puede quedar bastante levantado con el informe presentado ayer por CICIG. Definitivamente Guatemala no sería lo que es el día de hoy si no hubieran sido por esos 9 años de CICIG en Guatemala, esos 9 años de investigación, de fortalecimiento y de propuesta de leyes. Mucha gente dice, la CICIG no debe estar proponiendo leyes, pero se nos olvida que ellos impulsaron la ley contra la corrupción, que ellos impulsaron muchas de las leyes que hoy se están usando, de las de métodos especiales de investigación, muchas leyes que hoy se están usando para poder llevar a finalización estos casos como cooptación del Estado, fueron en su momento promovidas por ellos. Entonces, lo mismo diría de la reforma constitucional. Si estamos impulsando este tema es porque ven encaminado hacia un trabajo que se ha venido haciendo durante varios años y que tendría un sustento. Para mí, que podríamos hablar de que la impunidad ha tenido una mala semana, un mal año. Yo veo que la semana fatal, terrible, la ha pasado la gente los asesores de comunicación, si es que así se les puede llamar, del presidente Jimmy Morales, que nuevamente no encuentran el norte de cómo relacionarse con la prensa y han decidido expulsar a los periodistas, a los colegas de Casa Presidencial, con unas excusas que no van para el caso. Ustedes ya las han escuchado en las emisiones del noticiero, y creo que esos asesores sí tuvieron una semana terrible. Muchísimas gracias, Fernando, Andrea, por este análisis, esta conversación. A usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos el lunes.